cambia, ¿podría revertirse esa medida cautelar? El Ministerio Público no está obligado eventualmente a poder a solicitar una recalificación o una reformalización, porque él está formalizado por el delito de parricidio en carácter de frustrado, tal cual lo decía en la nota y cual se lo decía a la periodista, uno de los delitos más graves, intentar matar a su papá, ¿qué más grave que eso? O sea, es grave, no es menor. Entonces que ahora los querellantes quieran señalar de que ellos al parecer se habían equivocado. O se arrepintieron. O estaban arrepentidos, o estaban mintiendo, Soledad. Esas son las tres variables. O estaban mintiendo, o estaban exagerando, o se equivocaron. Significa que de una otra forma están ocupando el sistema judicial para la broma. Y el sistema judicial ya está suficientemente embromado para que nuevamente aparezca una solicitud de recalificación, puesto que el Ministerio Público pudiera ni siquiera tomar en consideración. Porque esta es una acción penal pública, aun cuando el querellante se desistiera, saliera como interviniente, eso ya no está en sus manos y el Ministerio Público debe ser serio, continuar con la persecución penal como el delito de parricidio, salvo que el Ministerio Público a lo largo de la investigación estime que no es parricidio, pero esa es la crítica que yo hice, no sé si en este programa o en otro panel, de lo que ejecuta el Ministerio Público siempre formaliza vulgarmente como con el tejo pasado. ¿Ya? En forma vulgar. Se ¿ya? entiende. Y la realidad es que eso no debe ser así. El Ministerio Público debe ser cauto. Porque ¿qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que aparece ahora en la opinión de nosotros? De quienes no son especialistas en la materia, que es solamente los abogados podemos entender esta situación. Pero si de una otra forma lo manifestamos de esta manera, que el Ministerio Público ahora se arrepiente y reformaliza a petición del querellante, porque el querellante expuso en un escrito de que no era parricidio frustrado, de que la lesión menos grave. ¿Cómo se vería el Ministerio Público? Mal, pues. Muy mal, ¿verdad? ¿Y cómo se vería incluso los tribunales de justicia? Es cosa de ver las redes sociales. ¿Pero y por Se qué? está hablando Claro. de que esto es un Sí, Katy, al tiro, Así es. senador, Entonces, quería decir algo. se ve muy Que feo. yo no estoy de acuerdo que los abogados ven todo el punto de vista jurídico y se encuadran en eso. Aquí hay un tema humano, familiar, que es mucho más grave. O sea, primero hay que solidarizar con Raquel Argandoña, que debe sufrir horrores ver esto. Pero segundo... Como muchas otras madres, senador. Así no, es. estoy de acuerdo, pero estamos En hablando... distintas causas, Perdón, pero estamos en hablando... distintos procesos y con Sí, menos recursos. Montserrat, perdóname, pero estoy hablando de este caso. Yo no estoy hablando en general, estoy hablando de que Raquel Argandoña es una persona pública, conocida, y uno tiene que solidarizar con lo que está viendo. Para cualquier familia esto es una tragedia. Pero si estoy de acuerdo, pero si es que no estoy comparando con otro, estoy solidarizando con una persona que debe estar sufriendo No, yo mucho. sí, yo sí quería hacer el punto. Y segundo, decir lo siguiente, era evidente que aquí hay un problema mucho más profundo, familiar, porque ningún papá, por lo que le haya pasado, quiere que su hijo termine en la penitenciaría 15 años. Pero inició acciones legales. Estoy de acuerdo, pero es evidente lo que iba a pasar. Pues. Iban a bajar los ánimos, iban a ver los perdones. El caso es gravísimo, pero la justicia no puede estar alejada tampoco de la realidad sociológica ni familiar, Sí, pero... porque aquí hay un caso de un tema familiar que tiene que tener un rollo mucho más grave que lo que es esta cosa. Aquí tiene que haber una separación muy fuerte. Entonces yo creo que también... Pero ¿sabe qué, senador? No, pero yo Un también. crimen es un crimen. Yo creo que eso hay que decirlo. Un delito es un delito. Y Sí, acá hemos hablado en este caso y ha Sí, pero puesto cuando un tú tema sobre hablas, la mesa cuando que hablas tiene de que ver... formalizar, Sí. aquí están condenando. Formalizar es un acto administrativo que le informan a la persona Sí, que va a ser perfecto, en investigado. investigación de 120 días. Es que eso es está re claro. importante. Pero acá Yo no digo que este chiquillo no sea culpable. Lo que estoy diciendo es que era evidente lo que iba a pasar, pues. Porque aquí hay un Ya, problema pero lo que dice el familiar, abogado humano, es que la mucho más investigación profundo. debiera correr por un carril separado. Justamente por lo mismo, por lo que usted dice. Y para evitar el Cuando hay precedente, relaciones ¿no? familiares, hay muchas cosas involucradas, muchos sentimientos involucrados. Pero lo que dice Pablo, y en eso estoy de acuerdo, es que por un carril separado debiera funcionar la justicia, porque la justicia tiene que investigar el delito tal como se plantea el delito, ¿no? Pero lo que Diana, ocurre- y el problema- Escuchemos a Nicolás, ordenémonos un Perdón, poquito. Escuchemos a Nicolás y después a Rodrigo. Lo que pasa es que si entra Logan, ya... Ya, yo perdimos todo. sabía, estaba esperando Aprovecha el Logan. Quedo boteando. Ahora que está respirando. Logan, simpático. Yo en lo humano debo decir que me conmocioné primero con la situación del joven, que según planteaba la propia Raquel, eventualmente, dado el perfil profesional de los padres, no había tenido la suficiente contención durante su vida, por tanto, uno
de alguna forma cuando ha sido figura pública y a veces tiene un poquito de culpa, si estuve suficientemente cerca de los niños, también te pega. A mí me pegó mucho el dolor de Raquel, mucho, de ver realmente a esa madre sufriendo por lo que le pasaba a su hijo. Pero más allá de lo particular, y quizá en eso estoy con Sole, esto es un caso público. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a la ciudadanía respecto de si las penas son ajustables según la parte querellante? ¿Le puedo complementar una cosa, Nicolás? Aquí estamos planteando de qué forma tiene que resolverse esto para el conjunto de la ciudadanía, no solo para este caso. Es que acá el tema de fondo, disculpa Rodrigo, es que durante mucho tiempo en este caso, complementando lo que dice Nicolás, es que acá se puso a prueba el sistema judicial desde el punto de vista de que se encarcela la pobreza. Que ante un delito similar en una población, esta persona no hubiese pasado lo que está pasando. Y ahí coincido con el análisis que tú haces de que a ver, los delitos son transversales, pueden ocurrir en Vitacura o pueden ocurrir en La Pintana, pero la justicia tiene que actuar de la misma forma y por eso yo coincido en lo que hace el abogado acá, que acá sí es que la Fiscalía cambie de parecer y acá pongo nuevamente el tema de los audios sobre la mesa. ¿Qué pasó? La nota presentaba estos audios, ¿cierto?, en donde de cierta manera se le instaba a seguir un camino que finalmente terminó por ocurrir. Entonces, claro, acá hay varios temas que se tienen que poner sobre la mesa. O sea, cumplió que se haya rectificado la querella. Que se haya rectificado la querella. Claro. ¿Responde a la presión que sufrió Calderón Salinas o responde a una voluntad propia familiar como padre? Esa es la pregunta que yo me hago. Ya, acá sí una aclaración porque como equipo conversamos con Cristiano Paso, quien es el interlocutor, en este caso de Hernán Calderón, padre, ¿no?, del abogado. Él dice que aquí no hay una operación de ningún tipo, que no hay ninguna operación de extorsión. Estoy dando la versión que él nos entrega a nosotros como programa. Y él dice que básicamente esto es una conversación entre abogados, entre dos amigos. Él es amigo de Hernán Calderón y hay una conversación donde se establecen distintos panoramas judiciales que puedan suceder, que son estos audios que han sido filtrados y presentados además por Bio Bio, lo que tienen ahí en pantalla. Audios revelan esta extorsión, ¿no?, como lo titula el medio, a Calderón padre. Si no pedía prisión para Nano, bajaban querellas por abuso. Insisto, la versión de él es pero que puedo leer ese audio. es una conversación entre abogados. Que cada persona podrá hacerse su opinión. Te doy al tiro el pase, Rodrigo. Dice, amigo mío, para que quede registro, la idea sería que tú y tus abogados no sostengan la petición de prisión preventiva respecto de tu hijo. Y por otro lado, la defensa, Mario Vargas, se desistiría de la querella por abuso reiterado que presenta la polola, digamos. Como te comento, tú no pides la prisión preventiva y la defensa retira la querella por abuso sexual reiterado en contra de la polola de Nancita. ¿Cómo se escucha ¿De quién es la idea? Yo insisto... Sí, está bien que... Y deja contarte un dato que en este ustedes pueden entregar más antecedentes, Rodrigo. Él dice que esta es una conversación entre dos profesionales que se conocen, digamos, es una conversación más bien personal. Él dice conocer además desde muy pequeño a Hernán Calderón, Argandoña, a la familia en general, y que lo está guiando en algo judicial y que no está confabulado, digamos, con la defensa de Hernán Calderón Argandoña. Ahora, el tema también que él hace ver y pone un punto de vista, en general pareciera que este tipo de conversaciones se sostienen entre los abogados incluso cuando se inician los procesos, por ejemplo, entre los fiscales y los abogados, es decir, nos estamos enfrentando a esto en privado, no en público, ¿no? ¿Cómo se va a resolver esto? Y si tú me das esto y esto, ¿eso es así? Claro, lo que pasa es que para ponerlo en contexto, porque si no la gente se va a quedar con nuevamente el foco ciudadano, y por eso tomo el testimonio, ¿eh? Porque la gente se puede quedar con la idea de que aquí vivimos en un país sin Dios ni ley, en el Far West, ¿ah? Que esto es todo arreglable, que la justicia es para los ricos. La cocina. Claro, la cocina. Eso y no es así, y ayúdenme a traspasar esta información. El sistema judicial chileno, con todo lo que digan que es malo, tiene una modificación porque antes teníamos el sistema acusatorio, el sistema inquisitivo, donde había un juez que investigaba acusaba y las hacía todas. ¿Listo? Eso significa que si usted era acusado de abuso sexual, pasaba 2 años con prisión preventiva y si usted podía salir inocente, se los comía a los 2 años. Era un sistema nefasto. Ya, la nueva justicia... Y la nueva justicia del 2000, que llegó un sistema acusatorio que tiene imperfecciones, por cierto. Pero ese sistema partió de la base porque Chile... ¿cómo se llama? Ahí. Claro. Chile quiso entrar a la Premier League, ¿ah? La Premier League, que es la OCDE.
Y la OCDE le dijo a Chile, sí, pero sabe que si usted quiere entrar a la Premier League, tiene que cambiar ciertas cosas. ¿Ya? Y una de esas cosas es su justicia penal. Entonces, cuando cambiamos la justicia penal, dijimos, ya el juez no la hace toda, sino que ahora vamos a tener un juez o jueza, ¿sí? Me acuerdo de mi mamá, un juez o jueza que juzga, y tenemos al Ministerio Público, que es quien investiga junto con las policías, PDI y Carabineros. Y él, ¿qué es lo que hace? En un principio dijeron que tenía el monopolio de la acción penal y después dijeron que tenía la dirección de la investigación. ¿Qué significa? Que esta institución representa al Estado de Chile, no a las víctimas. ¿Listo? Por tanto, el incentivo que él tiene es a buscar representar los intereses del Estado y pedir las sanciones que correspondan. Perfectamente podría decir el Ministerio Público, ¿sabes qué? Un juicio por parecido me sale, es muy caro. Evidente, entonces, qué buena. Caro para el Estado, Eso es lo que te quiero mostrar. Que lo las viste partes al están de tiro. acuerdo, mejor desistan. Pues obvio, ¿cachai? Y ahí se dan este tipo de conversaciones. Porque este tiene, exacto, porque este tiene la billetera del Estado y tiene tiempo y lucas. Y eso es lo que están mirando. Porque también tienen que hacer justicia, pero tienen que mirar estas dos variables. Pero hay otros intervinientes. Y los intervinientes acá son la víctima, Y sus el abogados. querellante y, por cierto, el imputado. Entonces, cuando dicen, no, que el sistema es súper garantista porque tiene garantías para el imputado, es evidente, porque tenemos que ser, sin defensa no hay justicia, como lo que hablábamos con Pablo. ¿Y el Lastarrino? ¿Supe que el Lastarrino? No, Sagrado Corazón. Perdón, me equivoqué. Salesiano y principalmente. Oye, bueno. si ya nos vamos a los colegios, no nos sacamos a Logan de encima hasta la 1. Hasta la 1. Entonces tenemos esto que son la víctima, estuvo buena esa, me gustó. La víctima, querellante e imputado. Ya entonces la gente dice, pero es que el sistema es súper garantista porque le da un montón de beneficios al imputado, dentro de los cuales está que el imputado sea defendido por la Defensoría Penal Pública. Pero eso está bien, un sistema sin defensa no tiene justicia. Pero ojo, Pero tiene su... a la víctima le da Es que ahí viene lo malo. Súper, ¿viste que llega? Pero llegamos al problema, te das cuenta que no estigmatizamos a nadie. El problema siempre es el problema, no sacan nada con darme aspirina si tengo cáncer. Veamos el problema donde está. Ya. Entonces acá tiene sus propios incentivos para defenderse el imputado. El querellante tiene otros incentivos y la víctima tiene otros incentivos que son distintos al Ministerio Público. Entonces, perdón, casi me he hecho la pantalla. Entonces, cuando el Ministerio Público le dicen a alguien, ¿qué es lo que quiere? Bueno, yo quiero buscar la responsabilidad que hay de una persona como autor, cómplice, incurrido en un hecho que reviste caracteres de delito. La dije. ¿Cierto? Y dice, perfecto, intereses del Estado. Pero ¿cuál es el interés del querellante? El interés del querellante, yo soy papá, yo soy papá y presenté una querella por el delito, uno de los delitos más graves, parricidio, frustrado. Pero en el intertanto me di cuenta de que podía perjudicar a mi hijo. Bajo alguien puede la pulsión. Que alguien puede decirme, realmente me puede juzgar el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo aquí... No hay piedra. No hay piedra, ¿cierto? Claro. Que dicen, alguien puede decirle a él que retire la querella para no perjudicar a su hijo sabiendo que el sistema le permite este juicio. Procedimiento. Gracias, Sole, gracias. Procedimiento. Yo quería ser médico, por si acaso, por eso la letra. Sí, se nota. Sí. Puede abreviar también usando eso. No sale. Mira esta humorista, mamá. Ministra y humorista, está buena. Claro. Es que trabajé en la tele. Sí. Es verdad, Y es súper entretenido, sí, también toca música, es cantante. Por favor, concéntrate. No, sí, pero ven que estamos bien. tuyo, Logan. Foco. Y este procedimiento funciona cuando las penas solicitadas son menos de 5 años. Pero no se le olvide lo siguiente. Si la pena solicitada acá, y que me corrija, que me ayude, es menos de 3 años o hasta 3 años, significa que Hernán Calderón podría llegar a titularse como abogado. Claro, pues. Una pena menor de 3 años. Pero obvio, porque dice, ¿cierto? Porque dice pena aflictiva. Y la pena está formalizado él, de todas maneras, pero sí, me gustaría ir más que nada, no tanto lo explicativo, lo general, al caso en concreto. No, es que acá, ¿por qué no lo ponemos? Para que la gente entienda por qué el querellante puede haber tenido que... La intención del querellante es lograr satisfacer sus necesidades procesales, pero no necesariamente tiene que ser porque se quiera aprovechar o porque quiera dar vuelta al Ministerio Público. No, pero a ver, él lo establece claramente en esta conversación telefónica que tiene y que ha sido filtrada con Cristiano Paso. Lo que Hernán Calderón, Salinas, ¿no? Sí, Salinas dice es lo siguiente, yo... tengo que ejercer esta acción legal, voy a resumirlo, no lo estoy parafraseando justo, pero tengo que ejercer esta acción legal porque tengo miedo de que Hernán termine asesinando a aquel,
a una tercera persona de la sociedad, digamos, porque claramente, o incluso a él mismo, que atente contra su propia vida. Entonces lo que él dice en esta justificación es, básicamente, yo tengo que proteger a mi hija, a él mismo y a la sociedad de esta persona. Y es más, él insiste en esa conversación que es súper necesario Soledad, que tenga un quería hacer tratamiento exactamente el médico mismo y que punto, se lo ha porque dicho a la madre. Además. Una cosa que tengo problemas con tu explicación, amigo, es que tú decís que el Ministerio Público representa al Estado. Y dijiste peso, etcétera, etcétera. No, representa a la ciudadanía. La ciudadanía, sí. Al soberano que es el pueblo. Y por tanto tiene que tener mucho cuidado que cuando decide si irse por la vía fácil o más corta, relativamente más barata, no establezca un precedente que ponga en riesgo a terceros inocentes. Disculpe, Bueno, Nicolás, ¿me permite responder solamente 3 segundos? ¿Sabe que lo que usted dice, dijo al tiro Pablo, yo me quedo callado, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que usted dice? Es correcto desde el punto de vista doctrinario, pero ¿sabe por qué no pasa? Yo le voy a dar un ejemplo. ¿Usted se acuerda de las estafas piramidales? Las estafas piramidales, elija cualquiera. El ministerio... Quesito. ¿Ah? Los quesitos. Cualquiera. Dígame una donde hayan recuperado plata a los ciudadanos. Supuestamente, teniendo el Ministerio Público la posibilidad. Ni una. Los ciudadanos no recibieron ni uno. ¿Sabe por qué? Porque el Ministerio Público lo que hizo fue representar los intereses del Estado buscando, el látigo. Tiene razón, pero aquí estamos potencialmente en un hecho de sangre. No, Sí. lo que trato de explicar es que dentro de la 19640, que es la ley del Ministerio Público, está la representación de los derechos del Estado, porque el concepto de ciudadano no está. Y yo estoy de acuerdo con usted, hay que meter el concepto de ciudadano para que seamos los ciudadanos lo importante. Ya, Rodrigo, entonces, Eso. metiendo el concepto de los ciudadanos, empuja la pizarra, lo que tenías antes. No, empuja. No, la Tráiganle página, el la borrador. anterior. No me digan, pues, yo soy Rubén, yo soy hombre, así que puedo hacer una pura cosa más. No, dale, ahí, ya. Yo soy concreto. Llevemos esto al caso. Bueno, Cuando Hernán Calderón Salinas presenta la querellante, lo tenemos ahí como querellante, ¿no? Presenta esta figura junto con sus abogados por parricidio frustrados. Muchos se preguntaron si era posible que él se arrepintiera. Explícalo ahí en sencillo, ¿por qué no? Porque esto ya es un proceso de la sociedad que se debe impartir justicia, que era lo que nos estaba explicando recién Nicolás. Es decir, aunque él se arrepienta, esto ya está en manos de la justicia. Por lo tanto, a quien se protege es a la ciudadanía, que además me hace sentido en la conversación que sostiene ayer con Opaso respecto de que no sé si en las condiciones en las que está puede matar a alguien. Pero aquí parten de la base de que todos los hechos son 100% ciertos. Por ejemplo, no, porque mira... Como figura legal. Sí, pero espera, es que hay una querella de acoso sexual. Es abuso sexual Ok, reiterado. y si no había, por ejemplo, Ya. puede ser una estrategia, puede haber sido una estrategia para negociar después. Entonces, Pero en lo este grave es que Qué aquí... feo que haya sido así, si fue. Mira, lo grave Claro, de esto es que se asumen culpables anteriores. Aquí hay un drama familiar tremendo. Y era evidente que el papá, cuando le bajara, ¿no es cierto?, el miedo y todas las cuestiones, iba, como decimos en el campo, a recular. Y es cierto que el fiscal pero tiene... Ojo, que acá lo que dice Hernán Calderón Salinas no dice que su hijo es una blanca paloma ni No. Está diciendo que es un peligro para la sociedad, yo- un peligro para su propia familia y un peligro Pero incluso por algo para él pero mismo. está bajando hoy día la querella. Entonces,